a cada lunes, y mis hijitos y mi esposo, y más que todo a Emilio y a todos los de María Visión que me han permitido esos 100 programas. Espero que Dios me permite mucho más, pero ya entiendo un poco más de mi mamá. Mi mamá y papá vinieron a Guadalajara cuando yo tenía meses de edad, un bebé. De hecho, aquí en Guadalajara todos me dicen, ¿dónde aprendiste a hablar español? Fue acá en Guadalajara. Mis papás estudiaron 2 años aquí, y aquí es donde aprendí a hablar español de niña, de pequeñita. Y de ahí fuimos a Colombia a vivir. Pero mi mamá quedó siempre enamorada de Guadalajara y creo que hasta me contagió. Así que los quiero mucho. Gracias por la oportunidad de convivir con ustedes aquí en Jalisco. Qué bello estado. Y gracias sobre todo a Dios por la oportunidad de participar con María Visión. Bueno, ahora seguimos adelante. El poder del perdón. Estamos hablando de la necesidad o la urgencia o que no hay opción en lo que es tener que perdonar a los que nos han ofendido. ¿Por qué? Nos tenemos que amar lo suficiente para decir basta, para decir yo no puedo seguir sufriendo, para decir la vida tiene que continuar, para decir yo tengo que salir de ese estado de ánimo depresiva, obstaculizada, pues como mínima, no sé cómo explicarlo, es como una vida que hemos como resignado a vivir, que estamos resignados a vivir. Porque la persona que no puede perdonar es una persona amargada, es una persona triste, es una persona llena de ira, hostil, vengativo, enojado. Y ese tipo de persona como repela a los demás. Y se pregunta, ¿por qué nadie me quiere? Bueno, es muy probable de que no te quieren porque hay barreras en tu vida que no permiten a los demás entrar. En Eclesiástico capítulo 27, 28, fíjense en esas palabras de Dios que te digo, es una exigencia, tenemos que perdonar, tenemos que cambiar esa conducta. Y dice en 27:30, ira y enojo son cosas detestables, pero del pecador nunca se apartan. A ver, ¿qué son? ¿Qué son ira y enojo? Y tú dices, pues así soy. No, así no, Dios no te creó así. Él no creó hijos para estar enojados. Tú estás enojado porque no has sabido perdonar. Tú estás lleno de enojo y de ira inclusive porque no has podido perdonar y estás guardando esas ofensas y estás destruyendo tu propia vida. Pero la palabra de Dios dice que eres pecador por eso. Imagínate, está clasificado como un pecado el guardar el rencor y el resentimiento y el enojo. Dice la palabra de Dios, estamos leyendo de un libro deuterocanónico, es decir, es un libro en la Biblia que solamente en las Biblias católicas se encuentran. Capítulo 28. Del vengativo se vengará el Señor. Dios llevará cuenta estricta de sus pecados. Perdona las ofensas a tu prójimo y Dios perdonará tus pecados cuando se lo pides. Si uno guarda rencor a su prójimo, ¿cómo querrá que Dios le dé a él la salud? Oiga, está vinculado, escucha bien. No tiene compasión de un hombre igual que él y pide a Dios el perdón de sus pecados. Es un simple mortal y guarda rencor. ¿Quién le obtendrá el perdón de sus pecados? Piensa en tu fin y ya no odies más. Piensa en la muerte y cumple los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no odies a tu prójimo. Piensa en el pacto del Altísimo y perdona las faltas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Roberto, ¿qué debemos entender de eso? Un texto anterior a este, en el capítulo 10, nos invita el Señor a no guardar rencor. Pero, ¿cómo puedo decirle yo a alguien que fue dañado por otra persona, no le guarde rencor? La persona me dirá, pero a usted no le hizo nada. Y eso es cierto. Pero si nosotros queremos, dice el capítulo 6 de San Mateo, que mi cuerpo, que mi vida, que mi interior esté lleno de luz, que la luz de Cristo, entonces no debo darle ni una opción ni un chance a la oscuridad que entre a mi vida. Lamentablemente, por el tiempo, por la vida, hemos dejado que muchas partes o escenas de oscuridad invada nuestro interior, nuestro ser. Entonces, cuando llegamos al momento de que alguien te hace algo, la primera reacción como seres humanos es, a mí el que me la hace, me la paga. ¿Sí? Y quizás como mexicanos somos más así, ¿no? Siempre buscamos la manera de vengarnos del otro.
Sí, y por ahí a veces comenzamos a entonar canciones que nos invitan a eso. Qué bonita es la venganza cuando Dios me la concede. Eso es una mentira. Dios no te concede que te vengues de nadie, porque dice la Escritura misma, Eclesiástico 28, la venganza es del Señor. Y lo que nosotros somos llamados es a no tomarle en cuenta a nadie la ofensa. Sí, pero dices tú, pero ¿cómo? Si mi memoria lo ha registrado. Ahí quedó registrado, quedó marcado, como en una máquina, la ofensa. Entonces, ¿qué hago? Bueno, Jesús nos invita a revestirnos de sus mismos sentimientos, de ser como Él. Entonces, si yo quiero que Papá Dios, a quien quiero tener como mi Padre, me perdone, porque yo también necesito de ser perdonado, porque en la vida todos cometemos errores. No es que solamente los que nosotros señalamos son los más pecadores o los que más cometen errores, sino que yo mismo, como persona, sé que he cometido errores. Entonces, si no soy capaz de perdonarle a alguien una ofensa, ¿cómo espero ir a donde Papá Dios y decirle perdóname a mí? Ah, pero no perdones a aquel, porque me la hizo muy dura, me la hizo muy grande. Pero, ¿qué acaso no hice yo lo mismo con alguien más? Entonces, es lo que nos invita la Escritura, no guardar rencor, y eso es algo también muy difícil. Y quizás alguno lleva cargando en su vida un morralito, un costalito, donde todo lo mete ahí, todo lo mete. Es decir, todo lo va guardando. Y a la hora de la hora lo saca y comienza a aventar, no bendiciones, sino a otra cosa distinta. Creo que está vinculado también, Roberto, con la salud, como dice el texto. Cuando una persona tiene hábito de vida de guardar ofensas, de tener como deseos de venganza o rencor, el mismo cuerpo como que reacciona a ese impulso, se tensa, piensas en esa persona que te lastima y todo como que se pone muy tenso y empieza a causar hasta problemas de corazón. ¿Cuáles otros problemas puede causar eso? ¿Qué has escuchado? Es curioso, hace unos años yo fui operado de la vesícula. Y por ahí algunos tienen la idea, la creencia que eso es debido al mal carácter que uno tiene. Y a veces el mal carácter uno se lo achaca a sus padres, a sus abuelos, por los genes que hemos recibido. Y no tanto sería eso, sino que los frutos del Espíritu, uno de ellos que tú mencionabas hace rato, era el dominio propio. Y es que a veces no sabemos dominarnos, no sabemos dominar nuestros deseos. Entonces, una de las cosas es problemas del corazón, problemas de úlcera, ¿sí? Que a veces son producidos sí, por la comida o por el alcohol, pero en la mayoría de los casos son enfermedades causadas por nuestra enfermedad interior, ¿no? Que tienden a salir y no salen sino a través de una enfermedad en el cuerpo. A mí me pasa también que las defensas me bajan. Si estoy pasando por un momento de mucha tensión, donde efectivamente estoy guardando las cosas, estoy muy nerviosa, estoy muy triste, estoy llorando, casi inmediatamente después como que me contagia algo, una gripa, un algo, ¿no? Es como que el cuerpo mismo se pierde su energía, pierde su vigor y como que no tienes esas ganas de participar en la vida, en la familia, te encierras. Bueno, no sé tú, esos son hábitos tal vez de mi género estoy hablando, ¿no? De la mujer que se encierra a llorar y lamentar, pero yo creo que parte del proceso del perdón es no permitirnos de todo, como dar rienda suelta a todo ese dolor. Tenemos que expresarlo en formas sanas y en oración, en grupos de oración, no oración, y tenemos que sacarlo, pero de cierta manera sí es importante a solas con Dios poder llegar a perdonar a esas personas y no dejar que el cuerpo, inclusive de que el cuerpo mismo sufre el daño, ¿no? Sí, mira, yo estuve hablando de eso. Yo por muchos años he padecido de alergias y en momentos que me duelen yo notaba que mis defensas se iban para abajo, entonces atraía otras cosas aparte de esa situación, como era tristeza, depresión, melancolía y un montón de cosas, ¿no? Dios me llevó a través del médico en tratamiento para mi alergia y parte de mi estado físico en mejoramiento, no porque tengo una salud física 100% buena, pero parte de ello fue el tratamiento con el médico, a través de la mano de Dios, el médico. Hoy en día hay cuestiones que me afectan, pero no bajan mis defensas como las bajaba antes. Si me mantengo en ese nivel,